me llamo Amelia. No vengo de una familia rica ni privilegiada. Mi infancia fue sencilla, pero logré conseguir un trabajo estable y eventualmente me casé con Edward, quien trabajaba en un hotel de lujo. Al principio, me imaginé que nuestra vida sería como un cuento de hadas, pero la realidad tenía un guión muy diferente preparado para mí. Aunque en mi niñez no hubo lujos, nunca me sentí con carencias. Mis padres renunciaron a muchas comodidades para mostrarme el mundo, llevándome a lugares donde podía aprender sobre otras culturas. A veces pensaba que amaban la geografía más que se preocupaban por lo esencial del día a día. De niña, sentía que ponían todo su corazón en darme la mejor vida posible. No quería ser una carga económica para ellos, así que decidí empezar a trabajar después de la secundaria, aunque mi mamá me insistía en terminar la preparatoria, pero yo estaba decidida. Mi papá me apoyó, diciendo que tenían ahorrado suficiente para mis estudios si algún día cambiaba de opinión. Su apoyo me conmovía, pero más que nada, quería aliviar su carga. Voy a empezar a ganar dinero tan pronto como me gradúe, les prometí. Cuanto antes empiece, más rápido voy a crecer. Las oportunidades de trabajo eran inciertas, pero yo tenía esperanza. Mi mejor amiga de la infancia, Jessica, también era hija de inmigrantes y enfrentaba luchas parecidas. Nuestra amistad se fortaleció a través de las dificultades compartidas, y platicar con ella me ayudó a aprender español. Para cuando estaba en 9º grado, ya podía tener conversaciones completas. Ese conocimiento del idioma me abrió una puerta cuando una agencia de viajes me ofreció trabajo. Jessica y yo tomamos caminos distintos después de la escuela, pero yo me mantuve enfocada en mi carrera. Pasaron los años. Cuando cumplí 26, trabajaba frecuentemente en el lounge de un hotel, un lugar que ya me era familiar gracias a las reuniones con clientes. El ambiente era elegante pero relajado, y la comida, a buen precio, lo hacía perfecto para reuniones de negocios. Edward, que trabajaba ahí como mesero, solía hablar en español con los huéspedes, probablemente por la diversidad de la clientela. Nos cruzamos varias veces, y algo simplemente hizo clic. Nuestra conexión creció rápido, y no pasó mucho tiempo antes de que nos casáramos. Para alguien con mi historia, se sentía como un sueño, pero la dicha de los primeros meses no duró mucho. Justo antes de la boda, Edward me hizo una petición muy sentida. Quería que viviéramos en la casa de su infancia. Su mamá era viuda y vivía sola, y él pensó que como mi trabajo era remoto, sería fácil acompañarla y ayudar en la casa. Aunque la idea parecía lógica en teoría, dudé. En mi primera visita a la casa, la reacción de su mamá me dejó intranquila. Cuando me preguntó en qué universidad había estudiado, le expliqué que solo había terminado la secundaria. Su silencio lo dijo todo. Pude notar que no le agradaba. Se lo comenté a Edward con naturalidad. ¿Crees que a tu mamá no le caigo bien? Él se rió y me aseguró que su madre confiaba en sus decisiones y no tenía nada en mi contra. Confiando en sus palabras, y en su promesa de intervenir si surgía algún problema, acepté mudarme. Pero al empezar a vivir ahí, la verdad se hizo dolorosamente evidente. Aunque Edward y su mamá intercambiaban palabras amables frente a mí, su actitud hacia mí era fría y distante. Solo asegúrate de no arrastrar a Edward hacia abajo, decía con tono seco, más como una orden que como un consejo. Sus ojos siempre llevaban un dejo de desprecio, y yo podía sentir su juicio constante. Edward me defendió una vez. No te preocupes, Amelia también va muy bien en el trabajo, le dijo. Pero la mirada que ella le lanzó, seria y desaprobadora, fue difícil de ignorar. Me dije a mí misma que podía con eso. Creía que si hablaba abiertamente con Edward y tenía paciencia, las cosas mejorarían. Comenzamos nuestra vida juntos en esa casa con optimismo, convencidos de que podíamos funcionar como familia. Pero la realidad tenía otros planes. Una mañana, mientras yo estaba concentrada trabajando en la computadora, ella entró sin tocar. Amelia, ¿a qué hora vas a limpiar mi cuarto? Tiene que estar listo para las 10 de la mañana, todos los días, soltó de golpe. Me quedé en shock. Nadie me había dicho que había un horario fijo para limpiar. Yo había aceptado ayudar en la casa, pero nunca acordamos tareas específicas ni rutinas. Aún así, terminé mi trabajo rápido, me disculpé y me puse a limpiar. Mientras tanto, ella estaba tirada en el sillón, viendo la tele y comiendo como si no tuviera ninguna preocupación. Se volvió evidente que nuestras expectativas eran completamente distintas. Edward ya me había comentado que su madre tenía algunos problemas de salud, así que pensé que tal vez necesitaba ayuda física, pero por lo que yo veía, tenía muchísima energía, solo que la usaba cuando quería. Después de limpiar, me pidió que empezara la cena y que la cocinara de una manera muy específica y sin sabor. Luego me mandó a comprar los víveres.
aunque me parecía temprano para cocinar. Aún así, obedecí. Cuando regresé, estaba en el mismo lugar, relajada, viendo la tele. Tragué mi frustración, diciéndome que tal vez solo necesitaba tiempo para encariñarse conmigo. Pensé que mis esfuerzos hablarían por sí solos. Pero pasaron las semanas, luego los meses, y todo empeoró. Empezó a criticar cada detalle. Si me tardaba 5 minutos con la ropa, se quejaba. Si la tina no brillaba, encontraba defectos. Sus estándares se volvieron imposibles. Antes de darme cuenta, yo estaba haciendo todo el trabajo de la casa mientras ella se comportaba como una reina. Empezó a afectar mi trabajo, y ahí fue cuando llegué al límite. Una noche, cuando ya se había ido a dormir, decidí hablar con Edward. Le dije cómo me sentía, cansada, sin valor, y siempre criticada. Para mi sorpresa, él solo se rió. Eso no puede ser, me dijo. Mamá es un amor. Solo no hagas cosas raras y todo va a estar bien. No quiso tomarme en serio. Tal vez porque ella siempre actuaba diferente cuando él estaba, cariñosa, amable. Nunca decía nada negativo. A veces hasta me sugería que me tomara un descanso y tomáramos té juntas cuando Edward estaba cerca. Pero yo sabía la verdad. Su amabilidad era una máscara, y debajo de ella, mi paciencia ya se estaba agotando. Me encontraba abrumada por las tareas del hogar cada día, a menudo trabajando hasta tarde en la noche para poder cumplir con mi trabajo. Para ser honesta, mi confianza en Edward se desvanecía, y sin un cambio, la presión creciente comenzaba a sentirse como demasiado. En medio de este caos, mi suegra soltó una bomba. Amelia, me iré por aproximadamente una semana en 3 meses. Asegúrate de que todo esté en orden mientras yo no esté, me dijo. Esto me tomó completamente por sorpresa. Cuando le pregunté por qué se iría, mencionó casualmente que Edward había sugerido el viaje al extranjero. Curiosamente, Edward no me había dicho nada al respecto, lo que me hizo sentir excluida y cargada con la responsabilidad de mantener la casa mientras ellos se ausentaban. Sabía que tenía que abordar la situación con Edward, así que esa noche lo enfrenté. Su respuesta fue despectiva. Oh, mamá ya te lo dijo, pero tú vas a ir con nosotros, ¿verdad?, me preguntó. Resultó que había habido un malentendido. Mi suegra me había engañado. A pesar de que Edward quería que yo acompañara el viaje, la idea de pasar mucho tiempo con su madre no me resultaba atractiva. Le expresé mi renuencia a ir, explicando que no lo disfrutaría con ella alrededor. Edward se sorprendió y se encolerizó. Su respuesta escaló rápidamente, creando una atmósfera tensa que solo empeoró nuestra ya difícil convivencia. Amelia, ¿qué demonios estás diciendo? ¿Hasta cuándo vas a seguir actuando así? No voy a permitir que hables de mi mamá de esa manera. Más vale que pienses bien esto. Es un viaje al extranjero, por el amor de Dios, y yo también quiero disfrutarlo, me espetó. Su falta de confianza en mí me dolió profundamente, y la idea de quedarme en esa casa comenzaba a ser insoportable. Decidida a llegar al fondo del asunto, tomé cartas en el asunto. A la mañana siguiente, cuando Edward ya se había ido a trabajar, me senté a desayunar con mi suegra y la confronté. «Estás tratando de excluirme del viaje, ¿verdad?», le pregunté. Ella respondió de manera desafiante, diciendo que si quería unirme, podía hacerlo. Edward intervino entonces, instándome a disculparme con su madre y acusándome de ser desafiante e infantil. Me negué a ceder, insistiendo en que tenía derecho a saber la verdad. Fue entonces cuando mi suegra me dio el golpe más duro, sugiriendo que tal vez debería quedarme atrás porque, alguien como yo, no estaba lista para un viaje al extranjero. Cuestionó mi capacidad de apreciar la experiencia debido a mi falta de educación y dejó entrever que no merecía ir porque estaba desempleada. Quedé atónita. Ya le había explicado mi trabajo en varias ocasiones, específicamente mi trabajo remoto, pero ella lo desestimó como solo jugar en la computadora. Sus insultos continuaron, acusándome de vivir a expensas de lo que ganaba Edward, llamándome ignorante e inútil. El insulto final llegó cuando sugirió que Edward, con sus habilidades y su trabajo de alto estatus, no debería estar gastando dinero en alguien como yo, una parásita, que debería irse de inmediato. Edward, para mi sorpresa, se alineó con su madre, sugiriendo que me calmara y dejara las cosas pasar. Su indiferencia dejó claro que ya estaba harto de mí. En ese momento, llegué a mi límite. No podía quedarme más en ese ambiente tóxico. Cuando mi suegra me dijo que me fuera, no dudé. Asentí en silencio y salí de la casa, escuchando cómo me llamaba con desprecio, burlándose de mi supuesta pobre vida, como si fuera algo por debajo de ella. Pero no se dieron cuenta de que las consecuencias llegarían para ellos. 3 meses después, justo cuando estaban planeando irse de viaje, recibí una llamada inesperada de mi suegra.
sonaba frenética. Necesitamos tu ayuda, Amelia. Estamos recibiendo cartas de cobranza y no sabemos qué hacer, admitió. Le pregunté por qué estaban en esa situación, y confesó que no sabía nada al respecto. Con calma, le revelé que no había estado pagando los servicios. Cuando me preguntó por qué no se lo había dicho, le expliqué simplemente que asumí que era lo esperado. Parecía que Edward finalmente había confesado su situación financiera. Para ese entonces, ya había comenzado mi propio negocio, usando las habilidades que adquirí en mi tiempo en la agencia de viajes. Mi negocio iba muy bien, y me había mudado de nuevo a California. También me aseguré de tener los papeles del divorcio listos y presentados. El divorcio se tramitó sin problemas, y Edward lucía demacrado cuando lo dejé, aparentemente dándose cuenta de que había estado dependiendo de mí financieramente, incluso para el viaje al extranjero. Este revelador no me sorprendió, sin embargo. Resultó que tanto Edward como su madre habían estado viviendo de la riqueza de mi difunto suegro, gastando de manera irresponsable hasta que se agotó. Mi suegra, atrapada en un breve periodo de abundancia financiera, lo gastó todo sin pensar en el futuro. Edward, consciente de sus bajos ingresos, se había vuelto hacia mí para pedir apoyo económico, lo que solo empeoró su irresponsabilidad financiera. Mientras escuchaba a mi suegra, salieron a la luz más verdades perturbadoras. Ella no insistió en que viviera con ellos para vigilarla, como yo pensaba, sino porque había estado viviendo de la riqueza de mi suegro, sus deudas, que ahora superaban los $440,000, eran el resultado de sus gastos extravagantes. El nivel de dependencia de estos adultos ya me estaba volviendo loca. Cuando mi suegra, audazmente, me pidió ayuda, me negué. Edward, sintiéndose con derecho, me suplicó que los ayudara, alegando que era mi responsabilidad. Le sugerí que empezaran a vivir de manera más frugal y se concentraran en manejar sus deudas. Dejé claro que no tenía intención de cubrir sus errores financieros. Frustrado por la situación, Edward sugirió que nos divorciáramos, creyendo que eso podría ofrecer algo de alivio económico. Inmutable, acepté, y los papeles del divorcio fueron procesados rápidamente. Cuando regresé a California, me aseguré de que sus deudas siguieran siendo su responsabilidad, entregando los papeles del divorcio y finalizando la llamada sin más discusión. Una semana después, Edward volvió a contactarme, revelando que había contado con mi dinero para su viaje al extranjero. Esto no me sorprendió, me mantuve firme en mi decisión de no rescatarlos y les aconsejé que se concentraran en administrar sus deudas. Mientras tanto, Jessica se había convertido en una exitosa empresaria, construyendo una casa en Hawái y siendo presidenta de la empresa. Había hecho que sus padres vivieran con ella, y todos estaban disfrutando su tiempo juntos. Inspirada por el éxito de Jessica, me puse en contacto con mis padres y decidimos vivir juntos en Hawái. Visité a Jessica de vez en cuando, compartiendo nuestras bendiciones y motivándonos mutuamente en nuestro trabajo. La experiencia me enseñó a mí y a Jessica una lección invaluable: la importancia del trabajo duro y asumir la responsabilidad de nuestras finanzas. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Sigan sorprendidos.